Buenas noches. En estos momentos vamos a leer las Sagradas Escrituras en un texto o textos en el libro de Salmos. Dice: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Algunos años atrás tuve la oportunidad de escuchar una historia verídica, que era una chiquilla de la iglesia que tenía 16 años. Ella de la noche a la mañana se vio encinta. Para poder, ocultar su problema, tuvo que ir a otro lugar desconocido por parte de su familia, que lo mandaron sin que los padres supieran. La niña, esta chiquilla, abortó. Regresó a casa como si no hubiese pecado, como si no hubiese sucedido nada. Pasaron los años. Cuando ya fue adulta, y llegó el momento en que ella tenía que casarse. Se casó, pasaron algunos años más, tuvieron sus hijos con su esposo, pero dentro de sí, esta chica, o señora ya, había algo en su conciencia que no lo dejaba dormir. Y pasaban los años hasta que de repente cayó en cama. Finalmente dejó de ir a la iglesia, el esposo preocupado, la iglesia preocupada. Finalmente, como ella era una chica robusta, empezó su cuerpo a decaer físicamente hasta bajar varios kilos. Y de repente el pastor preguntó sobre esta hermana. Fue él a visitarla y vio nada menos que en la cama a una persona muy delgada. Y inmediatamente le dijo: pastor, yo tengo un problema. Sí, hija, sé que me doy cuenta que tienes un problema. Mire, le contó la historia, que se había quedado embarazada y que no sabía el papá, no sabía la madre, no sabía el esposo, no sabía la iglesia, y era por eso de que ella estaba sufriendo un problema de depresión y que sus huesos se secaban a día. Cuando ella confesó su pecado a Dios, el pastor oró por ella y finalmente esta muchacha llegó, a superar este problema psicológico que lo tenía ella agobiada. Querido amigo, querida amiga, el pecado, como dice el rey salmista, que cuando uno no lo confiesa, los huesos se secan. El hombre que confiesa su pecado, dice la Biblia, acá he considerado algunas cosas que habla el versículo 1 al 7 del 32 de Salmos, dice: ahora, cuando hay transgresión, cuando uno escoge una falta, o cuando hay iniquidad, engaño, cuando hay secamiento de los huesos, o sea, vendría a ser la parte psicológica, cuando hay sequedad y cuando hay agravio, obviamente que el hombre sufre. Y si todo eso el hombre lo tiene por un encubrimiento, lógicamente que la situación no cambia. El hombre en sí, cuando no confiesa algo que ha hecho en su vida y lo tiene para sí, lógicamente que la persona sufre. Ahora, por las cosas que he considerado de este Salmos, el primer versículo dice: bienaventurado el hombre que confiesa sus pecados. Cuando uno confiesa su pecado, es bienaventurado. Cuando lo esconde, uno tiene de declarar al Señor y confesar su pecado. Cuando hay iniquidad, Dios, y le confiesas tu pecado, Él te considera sin culpa. Cuando hay un engaño, tenemos que ser sinceros, veraz con Dios. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Cuando hay secamiento de los huesos, debemos nosotros decir al Señor de todo corazón el problema que nos agobia. Por otro lado, cuando hay sequedad, entonces nuestros caminos se volverán verdosos, como en los campos que dan fruto en su tiempo. Y finalmente,
cuando uno tiene un agravio que se hace daño, entonces no hagas que tu vida tenga un agravio, querido amigo. Dios te ama y Dios te amará siempre cuando tú seas bien sincero. Cualquier fuera tu pecado, Dios tiene la solución para tu vida. Y si tú quieres ser un campo lleno de verdor, de seguro el Señor está dispuesto a darte. Que Dios te bendiga.